Pensaste que la juventud siempre gana. Este payaso creyó que Juan Manuel Márquez era solo un cuarentón acabado, pero terminó besando la lona en una de las remontadas más brutales del boxeo. En breve veremos por qué la experiencia puede más que la fuerza juvenil. Ese día, el cuadrilátero fue testigo de una batalla que nadie vio venir. Un joven, hambriento, confiado y con sed de gloria, subía al ring, creyendo que el hombre frente a él, con más de 30 combates en el cuerpo y más años en la espalda, sería su escalón hacia la cima. Juan Baby Bull Díaz no solo venía con hambre, venía con una arrogancia peligrosa. Creyó que su juventud, su ritmo agresivo y su historial casi perfecto serían suficientes para enterrar a Juan Manuel Márquez. Pero lo que sucedió después fue una lección inolvidable de respeto, clase y resistencia. Díaz llegó esa noche con 34 victorias, 17 knockouts y apenas una derrota. Tenía velocidad, fuerza y confianza desbordada. Estaba convencido de que enfrentaba a un peleador decrépito, pasado de años, que ya no tenía nada que ofrecer. Pero lo que ignoraba era que delante suyo estaba uno de los guerreros más técnicos y valientes del boxeo mexicano. Márquez no solo llevaba experiencia en los guantes, traía en la sangre el orgullo de 1000 batallas. Desde el primer asalto, el Baby Bull soltó todo su arsenal. Márquez, con su estilo pausado y calculador, analizaba cada movimiento, soportando el vendaval sin desesperarse. No cayó en el ritmo del joven, no se descontroló. En vez de eso, dejó que Díaz mostrara todas sus cartas desde el inicio. El torito embestía con furia pero sin dirección. Márquez resistía, medía, ajustaba. El público observaba con tensión. Díaz se lanzaba sin parar, como si quisiera acabar con todo en 3 rounds. Márquez, por su parte, no respondía con prisa, sino con inteligencia. Su mirada lo decía todo, conocía este tipo de desafíos, sabía esperar el momento exacto. Quédate hasta el final, como el veterano se transformó en leyenda. Un golpe surgido desde el alma, directo al mentón de un joven confiado. Round tras round, la presión aumentaba. El Baby Bull conectaba, sí, pero también comenzaba a agotarse. Márquez, en cambio, seguía con una respiración medida, con la guardia alta, esperando el hueco. Y cuando el ritmo del joven empezó a caer, Márquez entró en acción. No lo hizo con alarde, lo hizo con precisión. Un derechazo certero, luego una combinación directa al rostro. Márquez comenzaba a inclinar la balanza con cada golpe calculado, mientras Díaz, cada vez más frustrado, lanzaba sin orden. El ritmo cambió. El joven ya no era el que controlaba la pelea. Márquez tomó el mando sin levantar la voz, pero con golpes que hablaban por él. Golpes que no solo dolían, enseñaban. El aire en la arena comenzó a cambiar. Lo que parecía una ceremonia de retiro se transformó en un espectáculo de resistencia, cálculo y corazón. Márquez, con cada paso que daba hacia adelante, demolía no solo la guardia de Díaz, sino también su arrogancia. El Baby Bull, que había iniciado como una tormenta indomable, comenzaba a desmoronarse frente a un veterano que aún no había mostrado todo su arsenal. El cuarto y quinto round fueron decisivos. Márquez activó el modo castigo. Con movimientos laterales y ángulos precisos, esquivaba y contraatacaba con una clase que hacía ver al joven como un principiante con fuerza pero sin dirección. No era velocidad. Lo que necesitaba esa noche era cabeza fría, era experiencia, era saber pegar cuando más duele. Y eso era algo que Márquez tenía de sobra. Cada golpe que conectaba a Juan Manuel era una respuesta directa a la insolencia de quienes pensaban que la edad le había pasado factura. Una derecha cruzada, un uppercut ascendente, un gancho al hígado, todo con una intención clara: recordarle al mundo que los guerreros no envejecen, evolucionan. Y esa evolución se veía en su manera de moverse, en cómo leía cada ataque, en cómo sabía exactamente cuándo y cómo responder. Mientras tanto, Díaz comenzaba a sentir el desgaste. Su respiración se hacía más pesada, su guardia más floja. Lo que antes eran combinaciones incontrolables ahora se convertían en intentos desesperados por detener a un Márquez que se había transformado en una máquina de castigo. Ya no era solo una pelea, era una declaración. Márquez no había venido a sobrevivir, había venido a imponer respeto. La esquina de Díaz lo notaba, el nerviosismo se apoderaba de su equipo. El plan no estaba funcionando. Márquez no solo aguantaba los golpes, estaba devolviendo con el doble de precisión. Cada ataque del joven se encontraba con una respuesta limpia, y en el séptimo asalto la balanza finalmente se inclinó.
Una secuencia letal de Márquez conectó directamente al rostro de Díaz. El impacto sacudió al torito. Trató de responder, pero sus piernas ya no respondían igual. Márquez, olfateando la debilidad, fue por más. No tenía prisa, sabía que el final se acercaba. Lo tenía medido, lo tenía estudiado y sobre todo, lo tenía dominado. Cada segundo en el ring era ahora una tortura para Díaz. Su juventud, que antes parecía su mayor ventaja, se convirtió en su mayor debilidad ante un rival que lo había desnudado técnica y mentalmente. Y entonces llegó ese momento. Ese instante en el que todo cambió, en que el público se puso de pie, en que la leyenda se alzó por encima del ego joven. Márquez, con la mirada fija y la mente calculadora, vio el hueco, midió la distancia y soltó un uppercut que nació desde lo más profundo de su experiencia. No fue solo un golpe, fue una sentencia, una explosión quirúrgica que viajó directo al mentón de Díaz y lo desconectó de la realidad. El joven cayó. No como un campeón en desgracia, sino como un aprendiz que acaba de entender que en el boxeo no hay espacio para la soberbia. El rugido de la multitud no fue solo celebración, fue reconocimiento. Juan Manuel Márquez, el supuesto cuarentón, había dado una clase magistral de boxeo. No solo había ganado, había humillado la lógica de quienes pensaban que la juventud siempre triunfa. Díaz intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La esquina lo observaba en silencio. El árbitro contaba. Márquez, al otro lado del ring, respiraba con calma. No celebraba con euforia, solo asentía. Sabía lo que había hecho. Sabía que acababa de escribir otro capítulo dorado en su legado. El árbitro decretó el final. Márquez ganó por nocaut técnico en el 9º asalto. Un resultado que no solo definió una pelea, sino que enterró una narrativa. Que la edad es sinónimo de debilidad. Esa noche el mundo entendió que cuando la experiencia se combina con la inteligencia y el corazón, ni la juventud más salvaje puede detenerla. Este combate fue nombrado Pelea del Año por la revista The Ring. Y no fue por casualidad, fue por todo lo que representó, por la intensidad, por los giros inesperados, por la montaña rusa emocional que vivieron los espectadores, pero sobre todo por cómo Márquez demostró que el respeto en el boxeo no se impone con palabras, sino con puños bien colocados y decisiones inteligentes. Díaz no volvió a ser el mismo después de ese combate. Márquez, en cambio, consolidó su estatus como uno de los grandes de todos los tiempos. Había derrotado a un rival más joven, más rápido, más fuerte, pero no más sabio. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Aquella noche del 28 de febrero de 2009 no fue una simple pelea. Fue una lección para todo aquel que cree que la edad define lo que uno puede o no puede hacer. Y fue también una advertencia silenciosa. Subestimar a una leyenda puede costarte caro, muy caro. Márquez demostró que la edad no se mide en años, sino en golpes bien dados. Si te impactó esta pelea, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar qué te pareció y revisar más batallas legendarias en nuestro canal.